La noche cayó sobre el pueblo de Santa Vela como una tumba cerrada con clavos oxidados. No había estrellas, solo un velo espeso de nubes que se movían pesadamente sobre las montañas, ocultando la luna llena que debía alzarse esa noche. El viento olía a sangre, a madera podrida y a un secreto que llevaba generaciones enterrado. En el límite del bosque, entre los árboles retorcidos por el tiempo, un hombre desnudo caminaba descalzo sobre el barro. Sus pies estaban llenos de cortes, pero no parecía sentir dolor. Se llamaba Elías, aunque ese nombre ya no le pertenecía del todo. Algo dentro de él rugía, algo antiguo, salvaje y hambriento. Elías no recordaba con claridad el momento exacto en que dejó de ser humano. Solo sabía que desde hace 3 lunas llenas, algo despertó en su carne, algo que lo hacía temblar, sudar sangre y desear carne cruda entre los dientes. Al principio pensó que era una enfermedad, pero cuando abrió los ojos en medio de un campo cubierto de cadáveres desgarrados, supo la verdad. Era un lobo, un monstruo, una maldición encarnada en carne y furia. Había matado sin control, sin piedad, arrancando cabezas, triturando huesos, devorando corazones aún latiendo. Y lo peor de todo era que, en el fondo, lo había disfrutado. Santa Vela era un pueblo viejo, aislado, con casas de piedra y secretos enterrados más profundo que sus catacumbas. La gente hablaba en susurros, temía al bosque, no salía después del crepúsculo. Los ancianos sabían que algo dormía entre las raíces de los árboles, algo que despertaba cada cierto ciclo, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Elías, al principio, pensó que eran supersticiones, hasta que una noche escuchó su propio nombre salir de la boca de un anciano moribundo, justo antes de que el lobo en su interior destrozara la puerta de la iglesia y convirtiera la misa en una carnicería. Cada vez que despertaba, cubierto en sangre, con los músculos palpitando y la garganta reseca por los gritos, Elías sentía que una parte de él se perdía, y sin embargo, no podía escapar. Lo había intentado. Había corrido por días, cruzado ríos, dormido bajo puentes, pero el hambre lo encontraba siempre, y cuando la luna se alzaba, su cuerpo se quebraba, su piel se desgarraba, y los huesos se retorcían hasta que su forma ya no era humana. Era como si el bosque lo reclamara, como si algo dentro del suelo llamara a la criatura que ahora vivía en su alma. Esa noche, la cuarta desde su primer cambio, Elías sintió que algo era distinto. El dolor llegó antes de tiempo. No había luna visible, pero su espalda ya crujía, sus uñas sangraban al alargarse, y su rostro se alargaba en un hocico. Cayó al suelo, temblando, mientras las ramas del bosque se agitaban como si algo más respondiera a su transformación. No estaba solo, lo supo por el olor. Otro lobo estaba cerca, no un lobo común, sino uno como él, o peor, uno más viejo, más fuerte, más sediento. De entre los árboles emergió una figura enorme, más alta que cualquier hombre, cubierta en un pelaje gris lleno de cicatrices. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, y su boca dejaba ver colmillos que parecían hechos para partir cráneos. El lobo lo observó con un gruñido bajo, y Elías, aún a medio transformar, retrocedió. Era un alfa, un líder, uno de los primeros. El olor a sangre que llevaba semanas sintiendo no venía solo de sus víctimas, sino de una cacería más grande. A él lo estaban buscando, no para matarlo, sino para arrastrarlo al corazón de la oscuridad. El alfa no habló con palabras, no lo necesitaba. Su presencia lo decía todo. Ben-Erdi, únete, o muere. Y Elías, que ya no confiaba ni en sus propios pensamientos, no tuvo elección. Corrió junto a la bestia, adentrándose en el bosque, mientras otras sombras peludas se unían a la marcha. Una manada, una secta de monstruos que vivían entre los huesos del mundo, esperando su momento. Durante horas cruzaron la selva nocturna,
dejando atrás cadáveres de animales abiertos, árboles marcados con garras y los ecos de aullidos que harían enloquecer a un hombre. Llegaron a un claro oculto entre montañas. En el centro había un altar de piedra cubierto con piel humana. A su alrededor, una docena de lobos se movía con una energía febril. Algunos caminaban en 2 patas, otros en 4, y todos llevaban en los ojos la misma hambre maldita que consumía a Elías. Allí, bajo un cielo que comenzaba a abrirse para revelar la luna, empezó el ritual. Una mujer humana, amordazada y desnuda, fue arrastrada hasta el altar. Elías no quería mirar, pero sus ojos no se apartaban. El alfa levantó la cabeza, aulló, y la manada respondió con un grito desgarrador. Luego, todo fue sangre, dientes y gritos. Elías participó, no porque quisiera, sino porque el lobo dentro de él rugía más fuerte que su conciencia. Cuando terminó, la mujer ya no era más que una masa irreconocible de carne y huesos. Elías cayó de rodillas, cubierto en sangre caliente, respirando como un animal rabioso. El alfa se le acercó y con una mirada que ardía como fuego, le mostró algo entre las garras. Un medallón. Dentro, una foto vieja, amarillenta. Una mujer con ojos claros. Su madre. Elías tembló. No comprendía, pero entonces lo sintió. El lazo, la sangre. El alfa era su padre. La revelación lo rompió. Durante toda su vida pensó que su padre había muerto en un incendio cuando era niño. Pero número. Había huido. Se había transformado. Había dejado atrás a su familia para unirse a la oscuridad. Y ahora había regresado para arrastrar a su hijo al mismo infierno. Elías quiso gritar, pero en su garganta solo salió un gruñido bestial. Su cuerpo ardía. La transformación se completaba. No por la luna, sino por la furia. Saltó sobre el alfa, lo mordió en el cuello. La manada rugió, dividida. Algunos se lanzaron sobre él, otros dudaron. En cuestión de segundos, el claro se convirtió en un campo de batalla entre bestias. Garras chocando contra colmillos, gritos que no eran humanos, salpicones de sangre que empapaban los árboles. Elías desgarraba todo lo que se cruzaba en su camino. Ya no era hombre, ni lobo, era otra cosa. Algo nuevo, algo más feroz. El rugido que lanzó no se parecía al de la manada. Era más profundo, más antiguo, y en medio del caos apareció otro enemigo. No un lobo, sino humanos, docenas de ellos, militares, con armas largas, linternas, chalecos y algo más, cruces, amuletos y balas de plata. Gritaban en español y francés, disparaban sin mirar. Las balas silbaban y reventaban cabezas. Los lobos caían como muñecos rotos. Elías corrió, se lanzó sobre un soldado y le arrancó el corazón. Pero algo no encajaba. Los humanos no estaban asustados, esperaban esto. Era una cacería organizada. No querían solo matar, querían capturar. Uno de los soldados lo apuntó con una jeringa gigantesca. Elías trató de esquivar, pero la aguja entró en su costado. Un líquido helado recorrió sus venas. Cayó al suelo, convulsionando, mientras el mundo se hacía borroso. Lo último que vio fue a su padre, envuelto en llamas, luchando contra 5 humanos antes de desaparecer entre los árboles. Elías despertó en una jaula, fría, metálica, rodeada de luces ultravioletas que ardían en su piel. Estaba desnudo, débil, y frente a él, un hombre con bata blanca y ojos inyectados de obsesión. «Bienvenido al Proyecto Lázaro», dijo con una sonrisa. «Tú no eres un monstruo, eres el futuro, y nosotros vamos a desatar el infierno juntos». Elías gruñía, medio despierto, con la garganta seca como piedra bajo el sol. Intentó moverse, pero las correas metálicas que sujetaban sus extremidades lo mantenían inmóvil. Su cuerpo todavía temblaba por los efectos del suero que le habían inyectado. Cada fibra de su ser luchaba por liberarse, por desgarrar el aire, por volver al bosque, pero estaba atrapado en una celda subterránea, rodeado de concreto, acero y silencio. A su alrededor, otras jaulas albergaban figuras deformes, algunas humanas,
otras cubiertas de pelo, muchas en estados intermedios entre lo que una vez fueron y en lo que estaban siendo convertidas. El doctor de la bata blanca regresó con una bandeja llena de tubos de ensayo que chispeaban bajo la luz artificial. Tu fisiología es única, Elías. Has sobrevivido al despertar sin perder la conciencia del todo. Eso no había pasado antes. Los otros se convirtieron en bestias sin mente. Pero tú puedes ser el principio del fin. Elías lo miró con los ojos dorados brillando entre los barrotes, y el doctor sonrió. Tranquilo, pronto entenderás. Nosotros no cazamos monstruos, los fabricamos. Durante días lo torturaron con pruebas, extracciones de sangre, baños de luz ultravioleta y sonidos agudos que le perforaban el cráneo. Le mostraban videos de humanos siendo destrozados, imágenes de su madre, incluso grabaciones antiguas de su padre convertido en bestia. Querían provocarlo, empujarlo al límite. Pero Elías resistía. Algo dentro de él crecía. No era solo el lobo. Era odio puro. Una rabia ciega contra todo. Los humanos, los otros lobos, el mundo. El hambre lo consumía, pero la voluntad no se quebraba. Observaba, aprendía, esperaba. Una noche, las luces del complejo parpadearon. Sonaron alarmas, gritos lejanos, explosiones. Algo había salido mal, muy mal. Una jaula, tal vez dos, se habían abierto. En minutos, el silencio fue reemplazado por rugidos, disparos, el crujir de huesos partidos. Elías sintió cómo la energía en el aire cambiaba. Era su momento. El doctor entró corriendo, ensangrentado, apretando un control remoto. «¡No puedes salir! ¡No estás listo!», gritó. Pero Elías ya no era prisionero. Sus músculos estallaron en tamaño. La transformación fue rápida, brutal. Las correas metálicas reventaron con un sonido sordo y la jaula explotó hacia afuera. Saltó sobre el doctor y lo hizo pedazos antes de que pudiera gritar. Su rugido sacudió las paredes del laboratorio. Corrió por los pasillos, dejando un rastro de sangre y vísceras. A cada paso se cruzaba con otros como él, híbridos deformes, lobos drogados, humanos experimentales. Algunos lo atacaban, otros huían. Elías los destrozaba a todos. No era parte de esa manada de mutantes. Él era otra cosa, más puro, más terrible. En una de las salas de observación encontró pantallas mostrando diferentes puntos del mundo. Ciudades ardiendo, pueblos en cuarentena, ejércitos combatiendo criaturas en la nieve, en la selva, en las calles. El proyecto Lázaro no era local, era global. Estaban soltando a los suyos por todas partes. No eran solo experimentos, era una invasión. Elías gruñó, con la mirada encendida por un odio ancestral. Ellos querían desatar el infierno. Él lo iba a convertir en algo peor. Se abrió paso hasta la superficie. El complejo estaba oculto bajo una antigua prisión abandonada en las afueras de Quito. Cuando salió, el aire era denso, caliente, lleno de ceniza. El cielo estaba rojo. A lo lejos, el resplandor de una ciudad ardiendo iluminaba el horizonte. Helicópteros cruzaban el aire. Sirenas, gritos, caos. Elías levantó el hocico al viento. Olía a miedo, a guerra, y también a otros, lobos. Decenas, tal vez cientos. Algunos como él, otros diferentes, más grandes, más salvajes. En la distancia, un rugido estremeció la tierra. No era humano, ni animal. Era un llamado, una señal. Elías respondió con un aullido desgarrador que se alzó por encima del infierno. Ya no había vuelta atrás. No era hombre, no era víctima. Era un depredador en un mundo que por fin mostraba su verdadera cara. En las calles de Quito, la población corría despavorida. Las criaturas escapadas del complejo se esparcían como peste. Híbridos deformes con garras de acero, hombres que aullaban antes de lanzarse sobre civiles, mujeres transformadas en lobas esqueléticas que saltaban de techo en techo. La ciudad se convirtió en un campo de caza, y en medio del caos,
apareció Elías, caminando entre cuerpos rotos, cubierto en sangre, con los ojos clavados en el horizonte. No estaba allí para ayudar, ni para salvar, estaba allí para destruir. Pero entonces lo sintió. Otro alfa, no su padre, uno más joven, más arrogante, liderando una manada de lobos armados, vestidos con restos de uniformes y placas humanas arrancadas. Eran como soldados salvajes, infectados, organizados. Cuando vieron a Elías, se detuvieron. No sabían si atacarlo o rendirse. Él no esperó. Saltó sobre el primero, le arrancó el cráneo y lo usó como arma para golpear al segundo. En segundos, la calle se convirtió en un baño de sangre. 1 contra 12. Y Elías no cayó. Los gritos atrajeron la atención de un dron militar. Desde arriba lo filmaron todo. La sangre, la masacre, el cuerpo de Elías entre cadáveres humeantes. Alguien, en una base subterránea de México, observó la transmisión y murmuró: «Ya ha comenzado. Es él, el verdadero Lázaro». Las pantallas mostraron más ciudades: Medellín, Caracas, La Paz, Santiago. En cada una se abría una nueva jaula, y en cada una surgía una criatura con los ojos ardiendo por la luna. La humanidad estaba perdiendo. Lo sabían. Los gobiernos intentaban mentir, hablar de epidemias, de violencia social, de histeria colectiva. Pero el mundo se llenaba de aullidos. La luna ya no era un símbolo de poesía. Era una sentencia. Elías cruzaba las fronteras como sombra. Devoraba soldados, derribaba helicópteros, destrozaba tanques con sus garras. Pero algo en él no estaba completo. En sueños escuchaba una voz, femenina, familiar. Su madre no estaba muerta. El medallón que vio, ¿era un mensaje? ¿Un mapa? ¿Una advertencia? Elías empezó a buscar, no por amor, sino porque algo en su sangre vibraba cada vez que pensaba en ella. Y entonces la encontró, en una instalación secreta bajo las ruinas de un templo maya, atada a una cruz de piedra, con el cuerpo viejo pero los ojos encendidos. «Te esperaba», dijo sin moverse. «Eres el final y el principio». Elías no comprendía, pero entonces lo supo. Su madre también era una de ellos, la primera, la original, la portadora de la semilla, aquella que lo había engendrado con el alfa, su padre, no por amor, sino por un pacto ancestral, una criatura encerrada por siglos, y ahora liberada. Elías no sabía si llorar o matar. El mundo ardía, la sangre corría como ríos, los lobos tomaban el planeta, y él estaba justo en medio del apocalipsis, un hijo del horror, un rey sin corona, el Lázaro que no vino a resucitar al mundo, sino a hundirlo. Elías sintió cómo sus garras se clavaban involuntariamente en la piedra sagrada donde estaba encadenada su madre. No podía mirar esos ojos sin sentir un fuego primitivo arderle por dentro. La mujer, o lo que quedaba de ella, no suplicaba, no lloraba. Solo hablaba con una calma que lo desquiciaba más que los rugidos de la muerte. Tu nacimiento no fue un error. Fuiste creado para resistir, para sobrevivir, para vengar lo que nos hicieron. Yo fui la primera. Tú serás el último, el fin de lo humano. Elías la soltó sin decir palabra. Cuando las cadenas cayeron, ella no huyó. Caminó hacia la oscuridad del templo como si conociera cada piedra. A medida que avanzaban por los pasadizos subterráneos, paredes milenarias comenzaron a reaccionar a su presencia. Murales ocultos bajo capas de musgo mostraban figuras humanas transformándose en bestias bajo lunas ensangrentadas. Todo esto fue profetizado. Los humanos nos cazaron, nos encerraron, nos manipularon. Pero ahora es el regreso del linaje de la sangre lunar, y tú eres su portador supremo. Elías no quería ser parte de ninguna profecía. Él no buscaba dominar, solo deseaba destruir. Su rabia era su brújula. Pero mientras su madre recitaba los antiguos nombres, la sangre dentro de él comenzaba a hervir. No por furia,
por memoria. Era como si cientos de generaciones lo atravesaran, susurrando verdades olvidadas. Veía lobos gigantes caminando entre volcanes, ejércitos humanos quemando bosques sagrados, rituales paganos interrumpidos por soldados con lanzallamas. Todo lo que alguna vez fueron había sido masacrado. En la cámara central del templo, un altar de obsidiana pulsaba como si tuviera corazón. Ella le indicó que se acercara. «Pon tu sangre, solo tú puedes abrir el ojo». Elías gruñó, con dudas, pero algo lo obligaba a obedecer. Se cortó la palma. La sangre negra y densa cayó sobre el altar. Un trueno sacudió la selva, y entonces se abrió la tierra. Desde el fondo del abismo surgió una criatura imposible, más antigua que cualquier lobo, más grande que cualquier sombra. No tenía forma definida. Era un torbellino de carne, pelo, huesos y aullidos. «Él es el Padre original», dijo su madre con reverencia. «El espíritu del primer devorador, el que conoció la luna antes que el hombre caminara erguido». Elías cayó de rodillas, no por miedo, sino por una sensación de insignificancia aplastante. Estaba frente a algo que no se podía matar, algo que no vivía ni moría. El Padre original habló sin voz, directamente en su mente. Le mostró visiones de un mundo cubierto por noche eterna, donde las ciudades eran nidos de carne, los cielos llenos de aullidos, y los mares hervían con criaturas deformes. «Guía a mi manada», susurró. «Destruye el ciclo, lleva la marea». Y Elías aceptó, no porque quisiera salvar nada, sino porque por primera vez entendió que la destrucción no era un fin, era un inicio. Los siguientes días fueron una marcha de fuego. Elías cruzó Centroamérica junto a su madre y a nuevas criaturas invocadas por el altar. No eran simples hombres lobos, eran engendros del caos, cada uno con habilidades distintas. Algunos escupían ácido, otros podían camuflarse en cualquier superficie, otros aún tenían tentáculos de sombras. Avanzaban como una plaga. Ninguna ciudad sobrevivía. En San José, Costa Rica, destruyeron un escuadrón militar de élite en menos de 30 minutos. En Managua, lanzaron una ofensiva nocturna que convirtió a toda la población en alimento. En Panamá, el canal fue cerrado y los barcos se hundieron bajo la superficie infestada de lobos marinos mutados. Elías no era un comandante tradicional, no daba órdenes, su sola presencia provocaba obediencia total. Él era el alfa absoluto, un dios de carne, furia y destino. Pero la humanidad no se rendía. En Colombia, un grupo de sobrevivientes formó un culto armado llamado los Hijos del Sol Negro. Ellos creían que con la sangre de Elías podían abrir un portal a otro plano y desterrar a todos los seres de la luna. Estaban liderados por un hombre ciego, el padre Ezequiel, que decía haber recibido visiones tras ser mordido, pero no transformado. Este culto, más fanático que religioso, se internó en la Sierra Nevada, preparando un ritual de sangre. Cuando Elías lo supo, rugió tan fuerte que varios de sus seguidores murieron del puro impacto sónico. Él mismo iría. Nadie lo desafiaba y seguía vivo. Al llegar a la montaña, Elías se encontró con trampas antiguas, cruces invertidas, lanzas hechas de huesos de lobos y tótems ardientes. Cada metro de ascenso estaba lleno de obstáculos que activaban recuerdos oscuros. Al llegar a la cima, encontró a Ezequiel rodeado de fuego y cadáveres de sus propios seguidores. «Estás donde debías estar, bestia. Yo fui elegido para cerrarte el paso». Elías saltó sin dudar, pero al tocar al sacerdote, una explosión de luz lo arrojó decenas de metros. Gritó. Su cuerpo ardía. El suelo se abría. El padre original rugía dentro de su mente, herido. Elías se arrastró entre piedras ardientes. Su carne se caía a pedazos. Nunca había sentido tanto dolor, pero también nunca había sentido tanto poder acumulado. Usó su rabia como escudo. Se lanzó de nuevo. Esta vez
lo atravesó. Con garras encendidas por pura voluntad, rasgó el corazón de Ezequiel y lo devoró frente a los cielos. El ritual fue interrumpido, pero algo quedó abierto, una grieta en el aire, una herida entre mundos, y de ella empezaron a salir cosas. No eran lobos, no eran humanos, eran los antiguos, seres sin piel ni forma, que solo respondían al llamado del caos. Elías retrocedió. Por primera vez, sintió algo parecido al miedo. Su madre lo alcanzó y murmuró: «Ahora los has traído a todos». El fin ya no era una opción, era una certeza, y Elías estaba en su centro. El mundo cambiaría para siempre, y él sería el monstruo que lo haría irreconocible. La grieta en el cielo no se cerró, todo lo contrario, crecía con cada latido del mundo. La atmósfera misma parecía desgarrarse como piel podrida. Desde aquella herida interdimensional surgían criaturas de puro delirio, horrores sin rostro, ojos flotantes con zarpas afiladas, serpientes aladas que gritaban con voces humanas. No obedecían a nadie, ni siquiera a Elías. Había invocado algo que no podía controlar. Los ejércitos de lobos, esparcidos por toda América Latina, comenzaron a recibir visiones contradictorias. Algunos eran absorbidos por la locura, otros se rebelaban contra su alfa, creyendo que había traicionado el propósito original. En las ruinas de Caracas, una facción de licántropos liderada por una bestia albina llamada Cara intentó asesinar a Elías. Fue una emboscada en plena noche. Cara, nacida en Siberia, tenía el don de anular la regeneración de otros licántropos. Cuando clavó sus colmillos en el cuello de Elías, creyó haber ganado. Pero Elías no era un lobo ordinario. No tenía alma, tenía algo más. Mientras su sangre negra chorreaba por el concreto roto, los tentáculos de los antiguos, que habían comenzado a esparcirse por las grietas dimensionales, envolvieron a Cara y la arrastraron al cielo abierto, donde su cuerpo se evaporó en un grito imposible. Elías se levantó, medio muerto, medio renacido, y su rugido hizo colapsar los edificios restantes. Quien lo desafiara se enfrentaría a un abismo sin nombre. Las capitales del continente comenzaron a caer una a una. Bogotá ardía. Lima fue engullida por la selva, que crecía a un ritmo imposible. Santiago quedó sepultado por la nieve. En pleno verano, nada tenía sentido. Las leyes de la naturaleza habían sido quebradas. Grupos de humanos mutados por la influencia de los antiguos comenzaron a formar sociedades tribales. Ya no eran cazadores ni presas, eran adoradores del nuevo orden. Pero no todos se rindieron. En la antigua base subterránea de Ushuaia, un grupo de científicos y soldados sobrevivientes, liderados por una mujer de nombre Valeria Méndez, logró sintetizar una sustancia que neutralizaba temporalmente la influencia del gen lupino. A la fórmula la llamaron Nocturna. Valeria, una genetista brillante, había perdido a su hija durante un ataque en Buenos Aires. Desde entonces, no dormía, no hablaba de otra cosa, no vivía más allá del laboratorio. Juró que vería morir al último lobo con sus propios ojos. Elías supo de su existencia cuando uno de sus segundos al mando cayó en una emboscada. Su cuerpo quedó paralizado, incapaz de transformarse, y luego fue ejecutado como un animal. Valeria envió el cadáver de vuelta con una nota: «Estamos en el fin del mundo, y en el fin cazamos monstruos». Fue la primera vez que Elías sintió una punzada de algo parecido a respeto. No miedo, no rabia, respeto. Y eso era peligroso, porque la admiración, en su mundo, solo nacía entre iguales o entre amenazas reales. El Alfa decidió ir personalmente. No mandó ejércitos, no invocó criaturas. Viajó solo, como una sombra antigua cruzando continentes heridos. En su camino, dejó desiertos de ceniza y cultos destruidos. Sabía que su encuentro con Valeria marcaría algo más que un duelo. Era una colisión de futuros. Ushuaia estaba congelada,
rodeada por una muralla de hielo y torres armadas con misiles térmicos. Las defensas humanas eran brutales, pero primitivas. Cuando Elías llegó, nadie lo detectó. Se desmaterializó entre las sombras, caminó entre los soldados sin ser visto, y al llegar al núcleo del laboratorio, encontró a Valeria sentada frente a una pantalla mostrando imágenes del cielo desgarrado. Ella lo miró. No gritó, no huyó, solo alzó una jeringa con un líquido azul fluorescente. ¿Quieres paz? No existe. ¿Quieres guerra? Ya la tienes. Pero lo que yo tengo puede matarte. Se inyectó la sustancia delante de él. Elías se abalanzó. En el impacto, la luz envolvió el cuarto. Su cuerpo dejó de responder. Era como si una prisión invisible lo apretara desde dentro. Valeria, sangrando por la boca por el rechazo de la sustancia, sonrió con una mezcla de odio y triunfo. «No puedes matarme, pero yo sí puedo llevarte conmigo». Activó un sistema de contención genética. Elías sintió cómo sus huesos comenzaban a quebrarse desde dentro. Pero algo dentro de él, más antiguo que su carne, más fuerte que su maldición, gritó. Fue el Padre original. Desde el cielo, una columna de oscuridad descendió como un rayo. La cúpula entera del laboratorio estalló. Y el fin llegó al fin del mundo. Valeria fue arrancada de la realidad. Su cuerpo se congeló en el tiempo, atrapada entre dimensiones. Pero antes de desaparecer, le gritó a Elías: «Eres solo un sirviente. Crees que dominas, pero eres dominado». Elías, hincado entre los restos humeantes, escuchó esas palabras una y otra vez. ¿Era cierto? ¿Era libre? ¿O simplemente una marioneta de una fuerza que lo usaba para abrir las puertas del infierno? La duda lo consumía. Y mientras más dudaba, más poder acumulaba. Porque ahora ya no era solo el líder de los licántropos, era algo más, algo que ni los antiguos podían controlar del todo. Una chispa de conciencia dentro de la marea de destrucción. Algo que podía cambiar las reglas. Fue entonces cuando escuchó un segundo rugido, no de él, número del Padre original, sino de algo más. Una criatura nueva, una fusión, un híbrido. En algún lugar del Amazonas, en lo más profundo del abismo, la sangre de Elías, que había sido esparcida por siglos, había despertado a otro ser, una hermana, y ella no tenía intención de obedecer a nadie. El nuevo rugido retumbó por todo el continente como un eco de juicio. En lo más profundo de la selva amazónica, donde ni la luz ni el tiempo se atrevían a entrar, la criatura emergió. No era una loba, no era humana, era ambas cosas, y nada a la vez. Su nombre era Nahara, y en sus venas corría la sangre directa de Elías, alterada por siglos de mutación natural. Fue concebida en una noche de furia y violencia, olvidada por el mundo, criada por bestias, alimentada por visiones. Pero su poder no era biológico, era mitológico. La selva entera la reconocía, los árboles se inclinaban, los ríos se detenían, los jaguares le ofrecían su caza. Cuando dio su primer paso fuera de la gruta, el cielo se cubrió de un rojo antinatural, la tierra tembló, y los antiguos retrocedieron. Nahara no tenía un ejército, no lo necesitaba, era un ejército. Donde pasaba, las tribus mutadas se unían a ella por instinto. Los licántropos dispersos, que habían huido del caos creado por Elías, comenzaron a sentir una llamada ancestral, no como súbditos, sino como hijos. Elías sintió el cambio de inmediato. En lo alto de las ruinas de la paz, donde había construido un altar de carne y cráneos, se estremeció. La energía que le otorgaban los antiguos fluctuó. Por primera vez, la oscuridad no respondía a su voluntad. Algo interfería, algo que compartía su esencia. Envió a sus mejores guardianes, los 4 del abismo, para encontrar y destruir a Nahara. Uno por uno, desaparecieron. Solo uno volvió, sin ojos, sin lengua, murmurando con voz quebrada. Ella camina entre sombras,
pero no es sombra. Elías ya no podía ignorarla, pero tampoco podía destruirla directamente. Si ella era su reflejo, su sangre, su contradicción, matarla sería matar una parte de sí mismo. Entonces decidió seducirla, no con palabras, con caos. Liberó los sellos del sur, enterrados desde los días precolombinos. De ellos surgieron horrores que no respondían a forma alguna. Torres vivientes hechas de huesos, nubes de moscas con inteligencia colectiva, mares de sangre que avanzaban por los Andes. Quería forzar a Nahara a salir, a actuar, a mostrarse. Y ella lo hizo. La batalla de Quito fue el primer gran choque. Nahara descendió del cielo montada sobre un lobo gigante hecho de raíces y músculos, con ojos que lloraban savia. Enfrente, Elías aguardaba entre sus legiones, miles de licántropos, divididos entre los leales al padre y los nuevos conversos de la hija. Se lanzaron unos contra otros en una danza de colmillos y garras. La ciudad desapareció en cuestión de horas. No quedó nada, solo un cráter. Pero lo más terrible fue lo que emergió del fondo de ese cráter. Una figura humana, desnuda, flotando sobre el vacío. Era Valeria, viva, regresada del otro lado. No era humana ya. Sus ojos eran estrellas negras. Su voz, un himno inverso. He visto el origen de todo. No hay salvación, solo ciclos. Pero esta vez romperemos el ciclo. Nahara y Elías sintieron un frío absoluto. No por miedo, por reconocimiento. Ella también tenía su parte en el tejido. Una tercera fuerza. Y así comenzó la Guerra de Tres. La humanidad, al borde de la extinción, se reorganizó en megaciudades flotantes protegidas por tecnología arcaica, rezos y artefactos robados a los antiguos. Un grupo de resistencia conocido como los Hijos del Fuego comenzó a utilizar armas biogénicas que explotaban el ADN de los licántropos. Valeria, por razones aún ocultas, les ofreció su conocimiento. Les enseñó a abrir portales, a sellar dimensiones, a cazar lobos con palabras antiguas. Nahara, por otro lado, no deseaba exterminar. Quería redención, pero sabía que sin destruir al padre no habría futuro. Formó un consejo con los licántropos más sabios, aquellos que habían rechazado la corrupción. Los llamó la Última Luna. Su misión, limpiar la sangre maldita. Elías, cada vez más desesperado, dejó de ser un ser físico. Se volvió tormenta, se volvió fiebre. Era una entidad que podía hablar a través de los gritos, aparecer en los espejos, poseer los cuerpos de los débiles. No tenía rostro, solo voluntad. La batalla final. No ha llegado todavía, pero se acerca, y cuando llegue, no será entre monstruos y humanos, será entre memorias, entre traumas, entre versiones contradictorias de la misma historia, porque cada uno cree tener la verdad, pero nadie la posee por completo, ni siquiera tú, que escuchas esto, ni siquiera yo, que lo cuento. La tierra misma comenzó a gritar. Desde los desiertos de Atacama hasta los restos inundados de La Habana, el planeta sufría. No por los humanos, ni por los licántropos, sino por el desequilibrio cósmico que se desataba con cada paso de los tres titanes, Elías, Nahara y Valeria. La grieta en el cielo, que una vez fue un velo, ahora era un abismo total. No había sol, no había luna, solo una espiral negra que succionaba la razón. En lo profundo de México, bajo los restos de lo que fue la Basílica de Guadalupe, los Hijos del Fuego descubrieron un códice perdido, enterrado en huesos. En él se hablaba de la muerte que camina entre bestias, una cuarta fuerza que nacería cuando los tres aspectos del fin, caos, Elías, redención, Nahara y conocimiento, Valeria, chocaran en un mismo punto. Nadie sabía si sería la salvación o la aniquilación total. Mientras tanto, las ciudades humanas ya no eran refugio, sino fortalezas móviles. En lo alto de Bogotá, reconstruida como una torre flotante impulsada por turbinas alimentadas con restos orgánicos,
se reunieron los últimos líderes humanos, liderados por un ex sacerdote convertido en estratega, Padre Tadeo. Este hombre, desfigurado por un ataque licántropo, predicaba un mensaje radical. No debemos sobrevivir, debemos destruirlo todo, incluso a nosotros mismos, para que nada quede de esta era maldita. Y la gente lo escuchaba. Tadeo, con acceso a tecnología ancestral proporcionada por Valeria, construyó el Arca del Juicio, una estructura capaz de atraer a las tres entidades y detonarse con energía dimensional inversa. Una sola explosión, el fin definitivo. Pero necesitaban atraerlos. Para eso, secuestraron a uno de los licántropos más cercanos a Nahara, su amigo de infancia, Uro, mitad humano, mitad espíritu del jaguar, un guerrero silencioso y letal. Lo capturaron en Bolivia tras una emboscada que dejó una montaña partida en dos. Su tortura fue transmitida por todos los canales abiertos que aún quedaban. No para los humanos, para ella, para Nahara. Ella lo vio, y sintió por primera vez algo que no conocía: odio puro. Elías también lo vio, y comprendió que el momento se acercaba. Ambos comenzaron a avanzar, no solos, con todo lo que les quedaba. Nahara, con su ejército de sabios, Xoloitzcuintles gigantes, híbridos de selva, licántropos limpios y antiguos chamanes. Elías con sus bestias mutadas, sus sombras caminantes, sus lobos voladores hechos de huesos y neblina. Y Valeria ya estaba allí, en Bogotá, manipulando al padre Tadeo con una sonrisa vacía. Ella no quería salvar al mundo, quería ver qué había después de su destrucción. La batalla por Bogotá fue el evento más registrado en la historia humana, y el último. Los satélites colapsaron minutos después. Todo comenzó con un temblor. Luego, el cielo se partió en 9 fragmentos. Elías apareció como una tormenta viviente, gritando desde miles de gargantas a la vez. Nahara descendió como una lanza de luz rojiza, el lobo de raíces rugiendo con odio. La ciudad entera vibraba. Cada edificio colapsaba con cada golpe. Los licántropos luchaban entre ellos con ferocidad que desafiaba la física. Saltos de kilómetros, mordidas que arrancaban dimensiones, garras que dejaban cicatrices en el aire. Valeria, en lo alto de la torre central, activó el núcleo del arca. La cuenta regresiva comenzó. 66 segundos. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Uro, desfigurado, medio muerto, logró liberarse. Usó su último aliento para abrir un canal mental entre Nahara y Elías. Por un segundo eterno, se vieron, no como enemigos, sino como lo que realmente eran, fragmentos de la misma condena. Elías, por primera vez, sintió tristeza, y Nahara, por primera vez, sintió compasión. En lugar de matarse, se unieron. La fusión no fue física, fue espiritual, una explosión de energía opuesta a la corrupción, al odio, al ego. Valeria gritó. El arca se sobrecargó. La ciudad desapareció en una tormenta de luz blanca. Y luego, silencio. Por primera vez en siglos, silencio. Pero no era paz. No quedaban gobiernos. No quedaban países. Solo ruinas, cultos dispersos, pequeñas aldeas humanas intentando recordar lo que fue. La luna estaba roja. Siempre. El sol no volvía. Y en algún rincón del desierto de Sonora, una figura caminaba. Ni Elías, ni Nahara, ni Valeria. Era otra cosa. La muerte que camina entre bestias. Y acababa de abrir los ojos. Nadie supo su nombre. Ningún códice la contenía. Ningún chamán la había soñado. Pero cuando abrió los ojos en el desierto, la arena se volvió vidrio negro. Los cuervos cayeron del cielo como piedras, y los últimos humanos en el refugio de Hermosillo comenzaron a hablar lenguas muertas sin saberlo. No era una criatura, no era una deidad, era algo que el universo había encerrado desde antes del primer Big Bang, y ahora había despertado. La muerte que camina entre bestias no tenía forma estable. A veces parecía un niño descalzo, a veces
un lobo ciego sin piel, a veces un cuerpo compuesto de todos los rostros que una vez gritaron por ayuda. Pero dondequiera que caminaba, las reglas morían. El tiempo se doblaba, el espacio se encogía, las leyes de la física eran opcionales. Los sobrevivientes comenzaron a tener sueños recurrentes. Un campo infinito lleno de lobos crucificados, una torre de carne que cantaba, un reloj sin manecillas que lloraba sangre. Era la señal de que ella se acercaba. No hablaba, no rugía. Su sola presencia era un lenguaje que rompía la cordura. Uno de los primeros en encontrarla fue un exteniente humano, Ana Ramírez, una líder de escuadrón sobreviviente que aún dirigía lo que quedaba del núcleo de defensa en Ciudad Juárez. Fue a investigar la anomalía del desierto con su equipo, armada con tecnología antilicántropa y fragmentos de hueso de Valeria. El contacto ocurrió a las 3:14 de la mañana. La transmisión enviada por Ana antes de desaparecer duró solo 7 segundos. No es una bestia, no es un dios, es la razón por la que las pesadillas existen. No vengan. Y luego, silencio absoluto. Los sensores mostraron que el desierto dejó de existir durante 2 horas. Literalmente, dejó de emitir materia, gravedad o cualquier tipo de vibración. Un vacío. Pero al regresar, la cosa había cambiado de dirección. Ahora iba hacia el sur. Mientras tanto, los fragmentos de Najara y Elías, disueltos en el estallido espiritual de Bogotá, no murieron. Fueron absorbidos por la cuarta. Pero algo inesperado ocurrió. Su esencia contaminó a la muerte. Dentro de ella, nació una pequeña duda, un eco. Y ese eco buscaba respuestas. La muerte que camina entre bestias comenzó a buscar sobrevivientes no para matarlos, sino para observarlos, para entender. Pero ese intento de comprensión resultaba aún más terrible. Las personas perdían identidad frente a ella, como si ser vistos por algo eterno borrara sus almas. Los Hijos del Fuego, ahora liderados por un joven albino llamado Isandro, el único humano que había resistido el contacto mental con Valeria, decidieron que la única opción era crear una réplica del alma original, una especie de virus espiritual, algo que pudiera inyectarse en la cuarta para sobrecargarla de emociones humanas y hacerla colapsar. Para ello, necesitaban 3 cosas. 1. El colmillo de Elías enterrado bajo las ruinas de Quito. 2. El corazón de Najara, conservado en la cúpula del Templo del Silencio en Guatemala. 3. La mente de Valeria, cuya conciencia digital estaba atrapada en un circuito abandonado en las selvas de Perú. Cada misión era un infierno. Los que fueron a Quito no regresaron cuerdos. El cráter hablaba, gritaba los pecados de los muertos. Los soldados tenían que taparse los oídos con metal fundido. Solo uno volvió con el colmillo, y sin ojos. En Guatemala, el templo estaba vivo, literalmente. Respiraba. Su interior cambiaba a voluntad. El grupo liderado por Isandro caminó durante 3 días dentro, pero al salir solo habían pasado 2 horas. El corazón de Najara no latía, pero sangraba. Y en Perú, el circuito donde vivía Valeria era custodiado por sus ecos, versiones digitales de sí misma que imitaban a humanos. Una especie de IA parásito que convertía la empatía en arma. 2 miembros del equipo se suicidaron creyendo que eran culpables de genocidios que nunca cometieron. Pero lo lograron, y el virus del alma fue creado. Un fragmento de esperanza. El problema era uno solo. ¿Quién lo entregaría? El portador debía estar completamente limpio, sin odio, sin trauma, sin sed de venganza. Y no quedaba nadie así, excepto un niño, Tiago, 8 años, huérfano desde los 3. Nunca había matado, nunca había sido mordido. Había vivido en una cueva protegida por Xoloitzcuintles hasta que los hijos lo encontraron. El niño aceptó, sin lágrimas, sin preguntas, y fue enviado hacia el sur. Ahora la muerte que camina entre bestias descendía hacia Chile.
Cada paso suyo era una extinción. Cada mirada, un apocalipsis íntimo. El cielo parecía una pintura derritiéndose. El mar estaba negro. El aire sabía a recuerdos ajenos. Tiago, vestido con ropas blancas, caminaba entre cadáveres, entre lobos deformes, entre templos colapsados. No lo tocaban. No lo veían como presa. La muerte lo vio a kilómetros de distancia. Y se detuvo. Primera vez que ella se detenía. El niño se acercó, extendió su pequeña mano. No habló, no imploró. Y entonces sucedió. El virus no explotó, no hirió, no mató. Simplemente despertó. Dentro de la muerte, todos los recuerdos de Elías, Nahara y Valeria se encendieron al mismo tiempo. Millones de voces, millones de decisiones, culpas, amores, odios, risas. La muerte cayó de rodillas y por un instante eterno lloró. Llovió sobre toda la tierra, lágrimas de monstruo. Pasaron 3 años desde la lluvia de monstruo. Los calendarios dejaron de tener sentido. El mundo no giraba igual. Las estaciones eran erráticas. El norte se volvió una niebla perpetua. El sur, un infierno seco. Y el centro, un pantano donde el tiempo se enredaba consigo mismo. Tiago vivía ahora en una ciudad subterránea llamada Luz Abajo, construida en los túneles del antiguo metro de Buenos Aires. No quedaba mucha electricidad. Las luces eran líquidas, esencia extraída de ciertas larvas gigantes que se alimentaban de moho consciente. Había niños, pero no jugaban. Había adultos, pero no reían. Todos sabían que ella seguía allí, en el cuerpo del niño. La muerte que camina entre bestias no había desaparecido. Solo dormía, y Tiago era su carne. Los hijos del fuego se habían dividido. Algunos, como Isandro, creían que debían proteger al niño a toda costa. Otros, más fanáticos, querían sacrificarlo para sellar su poder dentro de un cubo dimensional conocido como la jaula del primer instinto. El conflicto los llevó a la guerra, dentro de la misma ciudad, y en medio del caos, los licántropos mutaron. Los que alguna vez fueron soldados de Elías comenzaron a experimentar cambios atroces. No podían volver a la forma humana. Sus cuerpos crepitaban como leña húmeda. Algunos crecían ojos por todo el torso. Otros, alas de carne que no les servían para volar, solo para gritar. Se les conocía como los degenerados. Pero los seguidores de Nahara, aquellos puros, también se desfiguraban. El alma les dolía. Las visiones los quemaban desde dentro. Sus cuerpos rechazaban la carne mortal. Buscaban la selva, el barro, lo ancestral. Se convertían en silentes, criaturas que ya no emitían sonido, ni al caminar, ni al matar. Una nueva raza surgía en las sombras, los sin cara, licántropos sin rostro, devoradores de recuerdos, capaces de adoptar la memoria de sus víctimas. No mataban por hambre, mataban para ser otra cosa. El caos era total, y en el fondo de Luz Abajo, Tiago comenzó a cambiar. Tenía 11 años, y ya no soñaba como un niño. Soñaba con ruinas vivas, con dioses ahogados en petróleo, con estrellas negras que descendían cantando en lenguas muertas. Su piel palpitaba con energía que no entendía. Cuando lloraba, las ratas se ahogaban en la piedra. Cuando reía, los cuchillos se oxidaban. Cada día que pasaba, ella se acercaba. Una noche, Tiago dejó de hablar. Una semana después, sus ojos se volvieron completamente blancos. Los cultos despertaron. El culto del colmillo ciego, escondido en las montañas de Medellín, comenzó a descender al sur. Se movían en columnas, portando estandartes hechos de piel humana tatuada. Su líder, un licántropo antiguo que una vez luchó contra Elías, llevaba su mandíbula encerrada en una jaula para evitar que su palabra matara. Él decía que Tiago era el nuevo aliento del fin, y debía morir para que el mundo renaciera. Mientras tanto, en los restos flotantes de La Habana, los sin cara formaban una red de mentes compartidas. Vieron en Tiago no un enemigo, sino una llave,
Creían que, si lo tocaban, podrían absorber a la muerte, no destruirla, no encerrarla, usarla, ser todo. Los hijos del fuego, divididos, no estaban listos, y fue entonces que Tiago desapareció, sin dejar huellas, solo un mensaje escrito con sangre en la pared de su cueva. Ella vuelve, pero no como antes. Desde entonces, los días se acortaron, la noche se volvió espesa, aceitosa. En todo el continente comenzaron a surgir ecos, no personas, no bestias, ecos de momentos que nunca sucedieron. Familias enteras veían aparecer una segunda versión de sí mismas, perros que hablaban, espejos que mostraban escenas de otros mundos. La realidad estaba enferma, infectada por un parásito del tiempo, la conciencia de Ela que comenzaba a desbordarse del niño. Y Tiago estaba caminando hacia Ushuaia, el fin del mundo, donde, según los mitos, los primeros licántropos fueron desterrados por los dioses antiguos. Allí, bajo la capa de hielo eterno, dormía una ciudad sellada, Ulmaca, ni humana ni animal, ni viva ni muerta. Y Tiago iba a abrirla. La entrada a Ulmaca no era una puerta, ni una grieta en la tierra. Era un lugar donde el aire se invertía, donde el aliento entraba al cuerpo con dolor y la sangre se sentía más liviana que el hueso. El hielo no crujía, cantaba, y cada nota que entonaba parecía recordar nombres que nunca existieron. Tiago llegó solo, o al menos eso creían los que lo observaban desde lejos, porque, en verdad, Tiago ya no era uno. Dentro de él hablaban miles de voces, algunas de licántropos muertos hacía siglos, otras de criaturas que aún no habían nacido, y al centro de todo, aún dormida, la entidad que él mismo nombraba en susurros como Nará-El, la sombra que parpadea. Cuando tocó la superficie del hielo eterno, no se quebró ni se derritió, vibró, como una cuerda de violín hecha de silencio. Tiago se arrodilló, colocó ambas palmas sobre la superficie, cerró los ojos y habló en una lengua que jamás le habían enseñado. Cada sílaba invocaba un recuerdo ajeno. Ciudades sin sol, cielos llenos de garras, un mar que susurraba nombres humanos como maldiciones. Ulmaca abrió el ojo, porque esa ciudad no era estructura ni ruina, era un ser vivo, dormido durante eones, esperando la chispa adecuada. Y Tiago fue esa chispa. Desde los glaciares hasta los restos calcinados de Caracas, una onda expansiva de energía espectral barrió el continente. Miles de sin cara cayeron al suelo, retorciéndose, absorbiendo recuerdos que no pertenecían a este mundo. Cultistas del colmillo ciego comenzaron a sangrar por los poros. En luz abajo, el techo colapsó y surgió de la roca un árbol de carne, cuyas raíces lloraban sangre licántropa. El mundo cambió, y Tiago desapareció dentro de Ulmaca. 6 meses después, Nahara despertó. Lo hizo bajo el cráter rojo donde una vez Elías gritó su último alarido. Sus huesos seguían allí, pero ya no eran suyos. Los usaba ella. La diosa licántropa que alguna vez fue símbolo de equilibrio, ahora caminaba como tormenta. No era ya Nahara, se hacía llamar Edad, que en la lengua del otro instinto significa la que no tiene reflejo, y tenía un único objetivo, matar al niño, porque lo que había emergido de Ulmaca no era Tiago, era algo que lo usaba como contenedor, un híbrido de la conciencia de Nará-El y los genes del linaje de Elías, una fusión de lo mortal con lo intemporal. Era licántropo, sí, pero también algo más, algo para lo cual el universo no tenía palabras, un nodo de infección dimensional, un nuevo origen que amenazaba con romper la línea entre lo real y lo conceptual. Y ahora caminaba por Chile, sin rumbo fijo, convirtiendo en niebla a la quien osara detenerlo. Los silentes, aquellos antiguos licántropos que habían sacrificado su voz para alcanzar la pureza, intentaron detenerlo en los bosques de Araucanía. Eran 13.
invisibles al oído, imposibles de oler. Pero cuando rodearon al niño, desaparecieron. No en sangre, no en ceniza. Simplemente dejaron de ser, como si nunca hubiesen existido. La humanidad, lo poco que quedaba de ella, comenzó a construir refugios en el aire. Globos ciudad, dirigibles blindados, flotillas nómadas que cruzaban los cielos de noche para evitar las nuevas aberraciones terrestres. Pero incluso allí, en las alturas, se hablaba de él, el niño de la sangre de lobos, el que camina sin sombra, el devorador de pasados. Edad los persiguió, uno por uno. Ella no tenía ejército, era su propio apocalipsis. Cada paso que daba provocaba abortos en los vientres humanos. Su aliento oxidaba el hierro, los ríos huían de su reflejo. Estaba sola, pero bastaba. Solo una criatura en la tierra podía enfrentarla, y estaba volviendo del hielo. La nueva forma de Tiago no tenía nombre, pero quienes lo vieron decían que era hermoso y aterrador. Su cuerpo era humano durante el día, inmóvil, como estatua de obsidiana, pero cuando el sol desaparecía, se convertía en un lobo hecho de sombra líquida, con ojos como abismos que te devolvían tus peores recuerdos. No cazaba, no rugía, simplemente aparecía y borraba. Sin embargo, algo dentro de él aún resistía, el niño, la chispa de humanidad que Nara él no había logrado destruir, y esa chispa lloraba cada vez que destruía un alma. Fue esa debilidad la que Edad buscó, y lo encontró en el desierto de Atacama, donde las estrellas se veían tan cerca que se podían escuchar. Allí, bajo una luna podrida, los dos seres más poderosos del mundo se enfrentaron. La batalla duró 3 noches, y no fue una lucha de garras y colmillos. Fue un duelo de conceptos. Ella, el instinto en estado puro. Él, la contradicción viviente. Cada golpe de Edad convertía la tierra en cristal negro. Cada defensa de Tiago deshacía los nombres del tiempo. En un momento, el cielo cayó. Literalmente, una franja del firmamento se desgarró y dejó ver un vacío más allá del cosmos. Y de allí emergieron los vigías del límite, entidades que solo observan cuando la existencia está por colapsar. Pero ninguno vencía, hasta que Tiago habló, por primera vez en meses. Y no habló con furia, habló con ternura. Le dijo a Edad: «Tú eras amor, antes de la rabia». Y eso fue suficiente para detenerla, porque la bestia aún recordaba a Elías, a los cachorros, a la selva. Edad cayó de rodillas y lloró, pero el mundo no celebró, porque mientras ellos se detenían, otra cosa había despertado. El corazón de Ulmaca comenzó a latir, y con cada latido, un nuevo tipo de licántropo nacía. No mutante, no silente, no sin cara, sino algo más, algo que ya no tenía forma estable. Cambiaban con tus pensamientos, tomaban la forma de tu peor miedo, atacaban sin existir. Los llamaron errantes, y eran incontables. La guerra aún no ha terminado, solo ha cambiado de rostro. Tiago permaneció de pie junto al cuerpo arrodillado de Edad, sintiendo cómo el peso del mundo giraba en una dirección vacía e incontrolable. Sus lágrimas abrasaban la tierra, pero él no retrocedió, porque en ese momento, ante un cielo estrellado, desgarrado como carne, vio que la lucha apenas comenzaba. Los errantes, nacidos del pulso de Ulmaca, se propagaban a una velocidad monstruosa. Nadie sabía cómo actuaban. No gruñían, no aullaban, no olían. No se les podía matar, porque no vivían. Eran un pensamiento, un error, un susurro de un sueño del que alguien olvidó despertar a tiempo. El primer contacto con ellos ocurrió en la región de Machu Picchu. Uno de los supervivientes, un científico llamado Carlos Humán, logró grabar cómo su compañero primero se quedó inmóvil, mirando hacia la oscuridad, y un instante después desapareció, dejando tras de sí solo el bucle de su propio nombre, repitiéndose en las ondas de radio. Iván, Iván, Iván. Carlos gritó,
pero el sonido no brotó. El vacío ya tocaba su mente. Apenas logró quitarse la vida antes de que la forma mental saltara a su conciencia. Los errantes no tenían líder, eran una consecuencia, un producto del corazón despierto de Ul-Maká y la brecha causada por la lucha de Tiago y Edad. En este nuevo mundo, el miedo común era inútil. No se puede temer a lo que no tiene rostro, pero precisamente por eso, el miedo crecía, se volvía global. Los infectados comenzaron a aparecer incluso en el aire. Ciudades voladoras enteras se desgajaban del cielo, como si ya no quisieran ser parte de la realidad. Uno tras otro, los dirigibles se apagaban, caían, desaparecían. La humanidad intentaba luchar. Una nueva forma de resistencia, la Kia Arena de la Mente, surgió en los vestigios de Bolivia, donde científicos y chamanes se unieron para crear pantallas de ruido mental, bloqueando la influencia de los errantes. Pero era temporal, como intentar silenciar el océano con un muro de cristal. Tiago comprendió. Él era la causa. Se había convertido en el ritual al que siguió una cadena de catástrofes. Su existencia causaba la deformación del espacio. Dondequiera que pasaba, surgían a su alrededor zonas distorsionadas, tramos de tiempo donde el sol se detenía, donde la gente no podía morir, donde los pensamientos se convertían en piedra. Desapareció del sur. Desapareció sin dejar rastro. Se decía que se había replegado en sí mismo, dentro de su propia conciencia, para intentar arrancar de raíz a Narael, todavía viva en lo más profundo de su alma. Edad, en cambio, comenzó a vagar, pero no como antes. Su peregrinaje ahora era una purificación. Mataba a los infectados, buscaba una forma de Bernuch a los antiguos lobos. Había recuperado su sombra, pero con cada batalla, con cada contacto con el miedo, se debilitaba. Los errantes aprendían. Ya no solo infectaban, construían. Elevaciones parecidas a templos comenzaron a surgir de la tierra, de la carne, de la mente. Dentro de ellos había personas, entretejidas, congeladas en un grito eterno, alimentando con su conciencia engendros de la locura. Uno de esos templos apareció en el centro de la antigua Ciudad de México. De allí brotó una nueva forma de horror, la sombra de las multitudes. Era un errante que se había vuelto colectivo. Hablaba con miles de voces, masculinas, femeninas, infantiles, todas a la vez. Y cada voz conocía el nombre de Tiago. Lo llamaba a casa. Decía: «Tú eres nosotros, tú eres el corazón. Regresa a Ul-Maká y seremos el mundo». Edad intentó llegar a ese lugar, pero fue detenida, no por los errantes, sino por un hombre. Juan Celeste, el último de las hermandades grises, que cazaban a cualquiera con una gota de sangre de hombre lobo, la detuvo en la frontera de la ciudad. Sabía que la sombra de las multitudes se alimentaba no solo del miedo, sino también de la furia afín. En presencia de Edad, se habría convertido en un dios. Dijo: «Mejor la muerte que el ciclo de la locura». Edad intentó discutir, pero comprendió. El hombre tenía razón, y se fue. En las montañas de Colombia, entre antiguos túneles, encontró algo ancestral, un libro escrito no con lenguaje, sino con patrones de dolor. Era la piel de las 7 nadas, una reliquia que describía cómo cerrar las puertas entre la idea y la carne. Sus páginas no se podían leer con los ojos, solo con los dientes, solo con la sangre. Comenzó el ritual. Paralelamente, en las fisuras de la conciencia de Tiago, él comenzó a ver a su madre, su primera víctima. Comenzó a gritar, no de dolor, de culpa. Era un muerto en el cuerpo de un semidios, y lo que se descomponía no era su carne, sino su voluntad. Por primera vez en meses, decidió regresar, no para vencer, sino para detenerse. En el corazón de la Amazonia, encontró a Edad. Ya había perdido un ojo. Se lo habían arrancado desde dentro. Uno de los errantes había intentado nacer en su cráneo,
pero ella sobrevivió. Apenas. Juntos convocaron a los primeros, aquellos que nunca habían sido ni humanos ni lobos, criaturas que vivían entre el pulso de la tierra y el susurro del cielo. Necesitaban crear un antídoto, no un arma, un pensamiento que pudiera rasgar el tejido sobre el que vivían los errantes, la única idea que temen las formas sin carne, un sacrificio, total, incondicional, un sentido que anula el miedo, amor. Tiago debía morir no a manos de un enemigo, sino voluntariamente, sin odio, sin desesperación, como un hombre. En el lugar donde comenzó la fisura, sobre el cráter en México, se puso de pie, desnudo, bajo la luz de la luna, y pronunció un solo nombre: mamá. Y cayó hacia adelante. Su sangre era pura, porque su decisión no provenía de la voz de Nara-El, era suya. El mundo se estremeció. Los templos de los errantes comenzaron a derrumbarse, uno tras otro. Un rugido colectivo de dolor, no por la pérdida, sino por el sentido que no pudieron absorber. No fue una victoria, pero sí una oportunidad, un nuevo pulso, un nuevo ciclo. Eddad se recostó junto a los restos del muchacho, y por primera vez en años, cerró los ojos, pero desde la lejana Antártida, donde el hielo ya no canta, llegó un ritmo, silencioso, pero firme. Ulma-K respiraba de nuevo, algo nuevo. Ya estaba despertando. Desde las entrañas del Polo Sur, donde el hielo descansa sobre el abismo, se alzó aquello que debió permanecer olvidado. No un cuerpo, no una bestia, no una deidad. Ulma-K se reveló como una voluntad, renacida en una forma que nunca estuvo destinada a este mundo. Su aliento no movía el aire, distorsionaba el tiempo. Un instante se extendía por una eternidad, y la eternidad desaparecía en la pupila de quien osaba mirarlo. No caminaba, desplazaba la realidad a su alrededor, como el dolor desplaza la razón. Los hombres que servían en los antiguos templos caían de rodillas y reían. Sus rostros se cubrían de grietas, como máscaras de porcelana, y luego se deshacían en polvo. Los restos de la humanidad, agrupados en minúsculos enclaves, comenzaron a sentir su presencia mucho antes de verlo. El agua se volvía negra como el petróleo, los peces muertos flotaban con las cuencas vacías y los recién nacidos lloraban sangre. Todo lo que alguna vez nutrió la vida, ahora lo nutría a él. No estaba hambriento, era el hambre. Eddad, levantándose del lugar donde yacían las cenizas de Tiago, sintió como la tierra bajo ella respondía con un temblor no físico, sino mental. Había regresado. No Tiago, no los errantes, Ulma-K. Ya no necesitaba cuerpos ni palabras. Vivía en el lenguaje con el que se creaba el miedo, y el miedo ahora pertenecía a todos, y cada uno que alguna vez había temido se convirtió en su recipiente. Corrió, no huyendo de él, hacia él, porque sabía, la única fuerza capaz de rivalizar con la voluntad primigenia era la sangre, verdadera, directa, y en ella todavía bullía la sangre del antiguo pueblo de los hombres lobo, aquellos que aparecieron no de una mordedura, sino de una tormenta. En Perú, entre los restos de la antigua torre de Viracocha, encontró lo que buscaba, un colmillo tallado en hueso de tiempo, no un arma, una llave. Pulsaba en su palma, respondiendo con un ritmo que coincidía con su corazón. Era un artefacto capaz de abrir el camino al corazón de Ulma-K, no para destruirlo, sino para reescribirlo. Sin embargo, el camino era imposible. Para alcanzar el núcleo, necesitaba atravesar todos los niveles de la realidad distorsionada, el vacío del cual los errantes eran solo un prefacio. La manada, olvidada y enterrada en las selvas venezolanas, revivió. Los viejos alfas, convertidos en piedra, emergieron de capullos de silencio secular. No estaban ni con Eddad ni en su contra. Eran los últimos, cazadores del fin. Sabían que llegaba el tiempo del ajuste de cuentas, donde cada hombre lobo debía elegir,
seguir siendo bestia o convertirse en aquello que recordaría a la bestia. La acompañaron. Uno a uno cayeron. El primero fue desgarrado por una sombra sónica. El segundo se disolvió en un espejo donde no se reflejó él, sino lo que podría haber sido. Eddard seguía. No soltaba el colmillo, ni siquiera cuando perdió una mano, ni siquiera cuando su propia sangre intentó huir de su cuerpo. En el borde del mundo, donde termina la forma, lo vio. Ul-Maká. Estaba en todas partes y en ninguna. Su rostro, un mosaico de las caras de aquellos que alguna vez murieron en sueños. Su voz era el dolor de las madres. Su olor, el silencio de las tumbas. La miró no con ojos, sino con tiempo, y ella dio un paso hacia él. La llave brilló, y ya no estaba sola. Dentro de ella destellaron las almas de los caídos. Tiago, los viejos alfas, incluso Carlos Humán. No eran solo espíritus, se convirtieron en sus pensamientos, y ella en su voz. Dijo: «No eres el primer miedo, recordamos el nacimiento de la noche». Y golpeó con el colmillo, no en el cuerpo, sino en la palabra, en la frase primordial con la que comenzó su esencia. Le arrancó la lengua a la entidad. Ul-Maká rugió. El mundo tembló, el agua se inflamó, la tierra se retorció, y el cielo se volvió rojo. No murió, pero fue devuelto a la fuente, de donde vino, y Eddard desapareció. No estaba entre los vivos, pero tampoco entre los muertos, y en algún lugar, en una isla olvidada frente a la costa de Panamá, un niño con ojos de ámbar de repente levantó la cabeza. Su corazón latía con un ritmo que nunca había existido en este mundo, y una sombra sonrió en respuesta. Y en el mismo instante en que el corazón del niño latió su primer ritmo antinatural, sobre el océano se alzó una bruma. Una niebla, densa como petróleo condensado, se extendía sobre las olas, devorando las estrellas y borrando los contornos del horizonte. En esa isla, olvidada por los mapas y los dioses, despertó una antigua tribu de la que no hablaban ni las leyendas, ni los miedos. No eran hombres lobo, eran los guardianes de la sangre, seres que no vivían en cuerpos, sino en los tejidos del mundo, en la memoria misma de la tierra. Sus cuerpos estaban tejidos con la piel de bestias muertas, sus ojos de luz de luna, y su aliento de los estertores de miles de caídos. Sintieron el regreso del ritmo, uno que no oían desde la caída de la primera luna. El niño de ojos ámbar no era solo un niño, era un recipiente, un descendiente directo de Eddard, engendrado no por la carne, sino por la palabra que ella había infundido en la esencia antes de desaparecer. No sabía quién era. Se llamaba Lázaro. Vivía en una pequeña cabaña con una mujer a la que llamaba mamá, pero ella siempre lo miraba con inquietud, como si temiera que un día despertara siendo alguien diferente al de la víspera. Y ese día llegó. Por la noche, Lázaro despertó de un tirón, no de un sueño, sino de una memoria ajena. Vio cómo sus ojos brillaban en el espejo, y en el reflejo no estaba su habitación, sino un campo bañado por la luz de la luna y la sangre. Estaba de pie en él, enorme, con garras, con un pelaje color carbón, y a su alrededor, cuerpos, de humanos, de hombres lobo, y entre ellos, uno que se arrastraba, herido, y susurraba: «Ul-Maká, no se ha ido, está en ti». Con un grito, Lázaro salió volando de la casa, pero ya no era el mismo. Su cuerpo se arqueaba, reventaba por una fuerza que no podía ser contenida por carne infantil. Sus dedos se alargaron en garras, la piel se resquebrajó, liberando un espeso pelaje negro. Los ojos se encendieron con una luz interna, la mandíbula se alargó y crujió cuando los dientes atravesaron el hueso. Se transformó, no en un hombre lobo común, sino en un híbrido, desconocido para las tribus, en un lobo cuyo corazón latía con dos ritmos a la vez, el de la sangre y el de la atemporalidad.
Su aullido rasgó la noche, y en el otro extremo del mundo, en las ruinas de una vieja iglesia en Sevilla, una cruz sagrada se detuvo, agrietándose por el eco de aquel aullido. El despertar de Lázaro fue una señal. Todos los que habían sobrevivido a la gran masacre, aquellos que se escondían en los valles amazónicos, entre las ruinas aztecas, en las minas abandonadas de Colombia, todos lo sintieron, un nuevo Alfa, pero él no sabía en qué se había convertido, y eso lo hacía peligroso, y Ulmaca lo sentía. No había desaparecido, se había replegado, y ahora, desintegrado en miles de semillas, se había infiltrado en aquellos que alguna vez habían tocado la oscuridad. Sus fragmentos se convirtieron en parte de la gente, en el miedo, en el odio, en la furia ciega. Ahora, cada persona en quien había una sombra era un nudo potencial, y comenzaron a cambiar. El primer caso, Ciudad de México. Un hombre al volante de un autobús se detuvo de repente, salió y comenzó a morder el asfalto, y luego a los pasajeros. No con gritos, sino en silencio. Sus ojos eran negros, no de ira, de vacío. Al día siguiente, Caracas. Una mujer dio a luz a un niño con garras y una dentadura completa. Luego, Guatemala. Un grupo de soldados desertó y perpetró una masacre en una aldea, aniquilando a todos, incluyéndose a sí mismos. Dejaron una inscripción en la pared. Él despierta. Los hombres lobo que sobrevivieron a la guerra comenzaron a reunirse. Lázaro era el objetivo y la esperanza, pero era demasiado joven, demasiado dividido, y entonces una de las últimas que conoció a Edad personalmente, una anciana llamada Calima, curtida por el sol y el tiempo, se acercó a él. Le habló en un idioma que ni siquiera los chamanes conocían, y en él Lázaro escuchó: «No eres la salvación, eres la decisión». La manada de Lázaro crecía. A él acudían los remanentes, cazadores sudamericanos, alfas caídos mexicanos, demonios amazónicos en cuerpos de bestia. Pero junto con él se alzaban otros, ultralíderes, fantasmas infectados con la semilla de Ulmaca. No eran hombres lobo, eran parásitos que habían adoptado la forma, pero sin alma. No aullaban, gritaban, y dondequiera que aparecían, solo les seguía el vacío. Los bosques morían, los niños no nacían, incluso los hombres lobo comenzaban a pudrirse vivos por sus mordeduras. La primera batalla tuvo lugar en el desierto boliviano. La tierra bajo sus pies se agrietó cuando las dos fuerzas chocaron. La manada de Lázaro se estrelló contra la legión de fantasmas. Los lobos luchaban contra monstruos sin corazón, garras contra dientes, luz contra podredumbre. La sangre no corría como un río, sino como un mar. Lázaro arrancaba corazones hasta que el suyo propio se desacompasaba. Escuchaba el susurro de Ulmaca dentro de sí, llamándolo por su nombre, persuadiéndolo: «Tú y yo somos uno. Ábrete». Pero Lázaro respondió: «Soy un lobo, soy el miedo, pero no el tuyo». Se alzó en el centro del campo, con el cuerpo desgarrado, pero la mirada firme. Y entonces llegó el principal, el primer infectado, el gran traidor, antaño un alfa en Europa. Su nombre se había borrado, pero su imagen vivía, y en él estaba Ulmaca por completo. No era simplemente un ser, era la encarnación de todo lo que los hombres lobo habían temido alguna vez: la pérdida de la manada, la pérdida de la razón, la pérdida de la forma. Surgió de las cenizas, y su sombra cubrió la luna, y Lázaro dio un paso hacia él, solo, desnudo, ensangrentado, pero no quebrado, porque sabía, había llegado el momento no para la batalla, sino para la decisión, y la decisión ansiaba sangre. Caminaba, y con cada paso la tierra a su alrededor se agrietaba. Por el calor, por la presión, por algo que era imposible explicar con palabras, solo sentir en la piel, como una cuchilla hundiéndose en la espalda antes de que te dieras cuenta. A su alrededor yacían cuerpos, desgarrados, destrozados, aún moviéndose,
pero ya sin alma. Los fantasmas siseaban a través de bocas llenas de humo y ceniza. De sus ojos manaba negrura, pero Lázaro solo miraba a uno, a la sombra. La sombra no se movía, no atacaba, solo permanecía allí, como esperando. Lázaro sintió como de ella emanaba una oscuridad infinita, viscosa, pegajosa, fría. No era fuerza, era vacío, absoluto, y se extendía hacia él, llamándolo, ofreciéndole no una lucha, sino una fusión. Escuchó una voz. En ti podemos ser completos, en ti está el hogar. Eres hijo de Edad, eres la llave, eres la puerta. Permite. Rechinó los dientes, sus garras se cerraron, sus hombros temblaban. Algo antiguo bullía en su interior, no de la naturaleza del lobo, sino de la sangre en la que durante siglos se entrelazan los destinos de alfas, profetas y malditos. Se lanzó hacia adelante, y la sombra respondió. Chocaron, y el mundo tembló. No el aire, sino el tejido mismo de la realidad crujió, como cristal bajo el peso de la eternidad. Las garras de Lázaro se hundieron en la carne de la sombra, pero debajo no había carne, solo frío. Un vacío siniestro lo envolvía, se aferraba a su columna vertebral, arrancándole recuerdos. Comenzó a ver, no con sus ojos, sino con una memoria ajena. Cómo Ulmacá se gestó en un momento de traición, cuando los antiguos alfas renunciaron a uno de los suyos, entregándolo no a los humanos, sino a algo peor. Cómo aquel, el exiliado, se fusionó con el odio. Cómo ese odio se convirtió en razón, y la razón se convirtió en Dios. Lázaro rugió, tiró y golpeó de nuevo. Sus colmillos se clavaron en el cuello del monstruo, y por primera vez la sombra se estremeció. Un olor a sangre, negra como el alquitrán, impregnó el aire. Pero pagó por ello. Su hombro izquierdo desapareció. Simplemente desapareció, borrado del espacio, como si nunca hubiera existido. Cayó sobre una rodilla, pero no se rindió. La manada se abalanzó hacia él, pero él gruñó. «¡No! ¡Esta es mi lucha!». Y entonces algo sucedió. De los cielos, donde hacía tiempo que no había estrellas, brotó una luna escarlata. No era un astro, sino un ojo, enorme como el mundo. Observaba, y de su luz emergió Ela. Edad. No, no carne, una imagen, un destello, un eco. Pero él supo, era ella. Sus palabras eran silencio, pero en ese silencio escuchó la verdad. Él es invulnerable en la oscuridad, pero tú no estás solo. Y en ese momento todo cambió. La manada se levantó. No solo hombres lobo, sino los restos de los antiguos, portadores de la sangre de los protoprimeros, aquellos que sobrevivieron a la gran cacería, que alguna vez lo perdieron todo, pero no desaparecieron. Rodearon el campo, sus aullidos al unísono. Lázaro se levantó. En su cuerpo, dolor. En su corazón, furia. Se lanzó de nuevo, y la manada con él. A través del caos de la batalla, se abrió paso hasta el corazón de la sombra. Comprendió. No se la podía tomar con garras. Era una idea. Solo se la podía reescribir. Recordando las palabras de Edad, apretó la palma contra su propio pecho y se arrancó el corazón. Latía, pulsaba con luz, como si llevara en sí no solo sangre, sino todo el código de su linaje. Lo incrustó en el pecho de la sombra. La criatura aulló. Intentó resistirse, pero la luz se extendía. Lázaro gritaba, no de dolor, sino de la fuerza que emanaba de él, como si no estuviera transmitiendo energía, sino la esencia misma. La manada levantó la cabeza, aullando al unísono. La luna brilló cegadoramente y la sombra reventó, sin explosión, sin furia, simplemente desapareció. Y el campo quedó vacío. Solo quedaron los supervivientes, exhaustos, mutilados, pero vivos. Lázaro cayó de rodillas. Estaba vacío. El corazón regresó a su pecho, pero diferente. Latía al ritmo de un nuevo mundo. El mundo estaba salvado, pero no purificado. Demasiado veneno quedaba en la tierra, demasiado miedo en la gente, y la semilla de Ulmacá solo dormía.
no destruida, solo pospuesta. Comprendió. Su camino no había terminado. Esto no era la liberación, era solo el comienzo. La manada se acercó, inclinaron la cabeza. Su nuevo alfa estaba entre la sangre, sin un ojo, con la carne desgarrada, pero con un corazón lleno de luz. Y en algún lugar lejano, en las ruinas de un viejo monasterio, los ojos de un bebé se abrieron, y en ellos ardía el mismo ámbar. Lázaro se giró hacia el horizonte. No sentía triunfo, solo responsabilidad, porque ahora sabía, el lobo que se convirtió en luz debía estar preparado para sumergirse de nuevo en la oscuridad. El viento cambió de dirección. No olía a tierra y ceniza, como antes, sino a algo diferente, a hierro, sudor y sangre. Lázaro lo sintió de inmediato. Pronto, la manada también percibió el olor. Se quedaron inmóviles, escudriñando las colinas, donde se oscurecían siluetas. Al principio parecía una ilusión, pero se movían, rápido, mortalmente rápido. Cientos y luego miles de ojos brillaron en la oscuridad. Lobos, pero no como él. Estos estaban distorsionados. Sus cuerpos eran delgados, alargados, recordando vagamente a los hombres lobo habituales. Se movían como insectos, a tirones, contorsionándose en posturas antinaturales. De sus fauces goteaba un pus oscuro, y los huesos asomaban por la carne en algunos lugares. Eran los antiguos, aquellos que se habían sometido a la sombra antes de su destrucción. Pero la muerte de Ul-Maká no los liberó. Les arrebató a su amo, mas no su furia. Eran la rabia que había quedado sin cadena. Lázaro apenas tuvo tiempo de dar la señal. La primera oleada de monstruos ya volaba hacia ellos. La manada se cerró, pero el embate fue terrible. El enemigo no sentía dolor, no conocía el miedo, no moría rápido. Uno tras otro, los guerreros de Lázaro caían, gritando maldiciones mientras las garras del enemigo les desgarraban la garganta o les abrían el vientre. El aire se llenó de un estertor húmedo, sangre por todas partes, gritos, crujir de dientes, carne desgarrándose. Nadie sabía dónde terminaba el amigo y comenzaba el enemigo. El campo de batalla se convirtió en un único cuerpo palpitante. Lázaro luchaba en el centro. Sus movimientos eran mecánicos, no por debilidad, sino porque había entrado en un estado de puro instinto. Todo su cuerpo estaba cubierto de heridas, un ojo bañado en sangre. Tenía las garras desgastadas hasta el hueso, pero rasgaba, aplastaba, golpeaba. Uno de los monstruos saltó sobre él, hincándole los colmillos en el cuello, pero Lázaro le hundió el puño en el pecho y le arrancó las costillas junto con el corazón. Salpicó negrura, no sangre, sino algo diferente, como petróleo rancio. La manada sufría pérdidas. Entonces entraron en combate aquellos a los que él llamaba los últimos, los ancianos, lobos silenciosos, que habían adquirido forma en la antigüedad y la conservaban. Sus cuerpos eran enormes, como estatuas de piedra, y su pelaje brillaba con patrones blancos. Aullaron. El sonido fue como un viento helado, penetrando hasta los huesos. Ante él, los monstruos se paralizaron por un instante, pero fue suficiente. Ondas de choque recorrieron las filas enemigas, haciéndolos pedazos. Cerebros, huesos, entrañas, todo se mezcló con el barro. Pero la lucha no terminó. Detrás de las colinas surgieron nuevos, aquellos que antes habían sido alfas. Habían conservado la razón, pero se habían sometido al mal. Sus cuerpos eran hermosos, como tallados en mármol, pero distorsionados por patrones de dolor. En el pecho de uno de ellos había una marca de Ul-Maká grabada a fuego. Eran los alfas caídos. No eran muchos, no más de 2 docenas, pero cada uno de ellos valía por 100 guerreros. Uno de ellos, negro, con ojos como espejos, dio un paso adelante y dijo: «Lo mataste, y ahora tú eres él. Hemos venido a llevarte, Lázaro». No respondió con palabras, gruñó y se lanzó al ataque. El combate fue diferente.
no una pelea de perros, sino una lucha de dioses. Cada golpe lanzaba a los combatientes decenas de metros. Las piedras se agrietaban, los árboles se derrumbaban, la tierra humeaba por el calor de sus choques. Lázaro luchaba contra dos a la vez, logrando parar garras, golpear gargantas, esquivar, usando dientes y jirones de piel desgarrada para atar a sus oponentes. Pero también sufría: la caja torácica perforada, una pierna torcida, un hombro dislocado, pero no caía. Su furia ahora ardía como la llama de una estrella, y se notaba. Cuando mató al primer caído, lo partió por la mitad, rugiendo de tal forma que los pájaros caían del cielo. Todo el campo se paralizó. Los demás caídos no se lo esperaban. No era un dios, pero tampoco era un lobo. Era algo intermedio, nuevo. Entonces se retiraron, no por miedo, por cálculo. Se fueron, dejando el campo sembrado de cuerpos. La manada, apenas sosteniéndose sobre sus patas, miraba en silencio a Lázaro. Él no habló, solo levantó una mano. En ella ardía el corazón negro del caído. Lo arrojó al fuego, y entonces comenzó a llover. No agua, sino ceniza. El mundo estaba de luto, pero no por mucho tiempo, porque a la noche siguiente, desde el sur, donde hay desiertos y polvo, llegó un rumor. En México, en un antiguo cañón, algo había despertado. La gente desaparecía por aldeas enteras, y bajo tierra se oían pasos. Los ancianos se estremecieron. Era una señal. La manada se reunió. Los que podían caminar, caminaban. Los que no, aullaron tras ellos, porque sabían, esta no sería una lucha por la tierra, sino por el concepto mismo de existir. Caminaron a través de la tierra calcinada, cubierta de huesos y huellas de garras, donde incluso el cielo parecía muerto. Lázaro iba primero. Su aliento salía como vapor de sus fauces, aunque alrededor hacía un calor infernal. Los restos de la manada, 27 guerreros, 5 de ellos apenas se sostenían en pie, pero seguían. Porque sentían. Lo que les esperaba no era solo una amenaza, era el fin, o el comienzo de algo nuevo, más terrible que cualquier apocalipsis. Llegaron a México después de 3 noches, pero ya cerca del cañón quedó claro. La tierra había cambiado. Las rocas respiraban, las piedras se movían como si tuvieran vida, y el aire vibraba, como si el mundo mismo gritara en silencio. Los perros de las aldeas vecinas aullaban sin cesar, y la gente, casi no quedaba gente. Los que aún no habían desaparecido, o habían perdido la razón, o se habían encerrado en sus casas con animales crucificados en las puertas. Pero no servía de nada. En la entrada del cañón había un hombre, un anciano con el rostro desfigurado, vestido con una túnica raída. No se movía, solo susurraba. Cuando Lázaro se acercó, el anciano levantó los ojos, y en ellos no había blanco, solo negrura, en la que algo se agitaba. «Ha despertado», graznó el anciano, «y tiene hambre». «¿Quién?», preguntó Lázaro, pero ya sabía la respuesta. «El primero, antes de todos ustedes, antes de la carne, antes de la sangre, aquel cuya sombra tejió a Ulmaca. Rompisteis el tejido, y ahora el hambre ha regresado. Murió en el acto, simplemente se desplomó, como si su cuerpo finalmente hubiera liberado su alma». Lázaro no dudó. Entró en el cañón. La oscuridad interior no era normal. Era una oscuridad que se podía tocar. Se movía. Apestaba como una estrella descompuesta. Y en ella vivían sonidos. Un leve susurro, como si miles de garras rasparan un cráneo. Sus guerreros lo seguían, pero con cada paso la tensión crecía. El susurro se intensificaba, y 2 no pudieron soportarlo. Se desgarraron la garganta con sus propias garras. Lázaro no se detuvo. No podía. Sentía cómo desde las profundidades ascendía algo. Enorme, antiguo, real. Cuando llegaron a la sala subterránea, una enorme caverna cuyas paredes estaban revestidas de cráneos, la vio. En el centro había una figura, sin forma, una masa de carne, huesos, mandíbulas y ojos. Respiraba.
y con esa respiración caían estalactitas, se derrumbaban las paredes. Era la raíz, el primero. Su nombre no podía pronunciarse, pero toda bestia lo sentía, porque de él brotó la primera sangre, la primera hambre, la primera muerte, y había despertado. Los ojos de toda su masa se abrieron. Cientos. Todos miraban a Lázaro. Y entonces, la raíz habló, no con voz, sino con dolor. Cada palabra resonaba en el cerebro como un cuchillo. Mataste a mi hijo. Ahora tú eres mi hijo. Lázaro rugió, apartó a tres y se lanzó hacia adelante. Sus garras golpearon la masa, pero la carne no se desgarraba. Se contraía, lo envolvía, como serpientes. Sentía cómo su mente se resquebrajaba. Recordaba el miedo de un bebé, el grito de una madre moribunda, el hambre real. Comenzaba a perderse a sí mismo. Entonces, la manada atacó. Sabían que no ganarían, pero el tiempo era su arma. Uno tras otro saltaban al abismo de carne, arrancando pedazos, rompiéndose los dientes, perdiendo los ojos. Y la raíz rugía. Y entonces, ella llegó. De las paredes del cañón salió una mujer, toda de blanco, con ojos de lobo y cuerpo de humana, aquella que permanecía entre medias. Puso una mano en el pecho de Lázaro, y el mundo se detuvo. No eres bestia, ni Dios, eres juicio. Conviértete en él. Y se convirtió. Su cuerpo se inflamó. Por primera vez, no se transformó en una bestia, sino en algo superior. Un lobo con alas de hueso, ojos llenos de relámpagos y una voz que derrumbaba montañas. Aulló y la carne de la raíz comenzó a agrietarse. La batalla duró 3 días. El cielo se rasgaba, la tierra temblaba, los ríos se volvieron sangrientos. Pero al final, Lázaro hundió los dientes en el corazón. Por primera vez, la raíz gritó y se detuvo. Pero la victoria no llegó. Del corazón brotó una luz y rasgó el cielo. Todos los hombres lobo del mundo lo sintieron. Los alfas caían. La gente perdía la razón. Y aquellos que estaban entre medias comenzaron a despertar. Porque la raíz no estaba sola. Era la primera. Pero ahora despertarían las demás. Y entonces comenzó. Cuando el corazón de la raíz se agrietó y brotó hacia afuera, su luz cegó a todo ser vivo en un radio de cientos de kilómetros. Las ciudades en la superficie se derrumbaron como castillos de naipes. La gente, incapaz de soportar la verdad primigenia, comenzó a matarse entre sí, arrojándose por las ventanas, arrancándose la piel de sus cuerpos. La tierra se estremecía, como en el nacimiento de un nuevo universo. Pero no era un nacimiento, era un despertar. La luz que brotó del cuerpo de la raíz era una llamada. No murió, envió una señal. Y desde las profundidades, desde la oscuridad y los mundos olvidados, comenzaron a alzarse otras. Las primeras de las primeras. Bestias durmientes, enterradas en leyendas, en tablillas de arcilla que la humanidad nunca se atrevió a descifrar. Abrieron los ojos, y Lázaro estaba de pie entre las ruinas del cañón, solo. Su manada, muerta. La mujer de blanco había desaparecido. Y él ya no era un hombre lobo. En su sangre ahora pulsaba la memoria de la raíz, la fuerza transmitida a través de los dientes con los que lo había matado. Y esa fuerza lo desgarraba por dentro. Los sentía a todos. En algún lugar de la Patagonia se alzó el viejo colmillo, aquel que en tiempos del Paleolítico devoró 3 tribus y se echó a dormir en un volcán. En Siberia despertó la cresta helada, un lobo blanco del tamaño de una fortaleza, cubierto de esquirlas de hielo. En los desiertos de Egipto abrió sus fauces el segador de arena, cuyos huesos se mezclaban con las pirámides. Todos respondieron a la llamada, y venían. Traían consigo el fin, no de la humanidad, no, el fin de la forma. El fin de la voluntad. La naturaleza respondía a sus pasos y toda la materia comenzaba a mutar. La gente se convertía en bestias, las bestias en algo más, y los débiles simplemente desaparecían, disolviéndose en arena,
agua, ceniza. Lázaro sabía, si se unían, todo se convertiría en carne, una sola, sin voluntad, sin muerte, sin memoria, solo el instinto devorador. No podía permitir que eso sucediera. Comenzó a llamar, con palabras olvidadas antes de la creación de los lenguajes, a través de la sangre, a través del miedo, a través de los sueños, y respondieron aquellos que aún estaban vivos, manadas dispersas, alfas solitarios, hijos abandonados de la noche, aquellos que se habían escondido durante siglos, negándose a participar en la guerra eterna, comenzaron a llegar. En Lima, donde por primera vez se movieron las sombras, apareció Estela, una alfa inquisidora, cubierta de quemaduras, con ojos en los que danzaba el fuego. En Colombia apareció Garru, un exiliado, con cadenas en las patas con las que estrangulaba a sus enemigos. En Andalucía, la antigua manada del norte, cuyos cuerpos estaban cosidos con las pieles de hermanos caídos. En Brasil, en la jungla, emergió el rostro gris, aquel que devoró a los chamanes y se convirtió en profeta del dolor. Se reunían no porque creyeran, sino porque sentían. Si no era ahora, después ya no importaría quién tenía razón. Lázaro se encontró con ellos en la cima de un volcán destrozado. Bajo él, magma. Sobre él, un embudo de cielo. Estaban en semicírculo, gruñendo, rugiendo, listos para desgarrarse mutuamente. Pero su voz no era una voz, era su dolor, su sangre, su terror, su muerte, y por eso era ley. No debemos vencer, debemos morir de tal manera que el mundo lo recuerde, dijo. Si no vencemos, nos los llevaremos con nosotros. Así comenzó la primera gran noche, cuando en el horizonte apareció la cresta helada y el cielo se cubrió de escarcha. Las manadas ya estaban listas. 500 lobos, cada uno con un pasado, cada uno con una maldición. Se lanzaron hacia adelante, y la batalla no fue una batalla, fue un apocalipsis. Lo desgarraban, trepaban por su espalda, se aferraban a su cuello, rompían el hielo, hacían explotar la carne. Pero era enorme, aullaba, y miles se congelaban en el acto. Golpeaba con una pata, y las ciudades desaparecían. Un golpe, y las montañas se derrumbaban. Garru murió primero. Le arrancó un ojo, pero fue aplastado. Estela quemó la mitad del cuerpo de la cresta, pero explotó por un exceso de llamas. La manada de Andalucía se precipitó al abismo, abrazando al monstruo por el cuello. Lázaro trepó a la espalda de la cresta y se abrió paso hasta el cráneo. Allí, el centro. Allí, la mente. Allí, el corazón. E hincó las garras y lo abrió. Allí no vio sangre. Vio rostros, de niños, de mujeres, de hombres. El rostro de su madre, de su manada, de su hijo. Y entonces comprendió. Esto no era un monstruo, era memoria. Las protobestias no eran seres, eran la suma de todos los miedos, todas las víctimas, todas las ofensas. La gente los había creado, millones de años atrás, con sus gritos, su violencia, sus sacrificios. Los hombres lobo eran solo un eco. Aulló, y su aullido no fue un grito, fue una orden. Regresa. Y la cresta helada se detuvo, se dio la vuelta y caminó hacia las otras primeras. Se convirtió en su juicio, porque Lázaro se había convertido en el corazón. Había aceptado a todos los caídos, todo el dolor, toda la sangre, y se había convertido en el centro de una nueva fuerza. Ya no era un hombre lobo. Se había convertido en la encarnación, no del mal ni del bien, sino de lo que se yergue en medio. La luz y la oscuridad se comprimieron, y por delante esperaba la última batalla. Cuando Lázaro se convirtió en el corazón, el centro de una fuerza en la que se fusionaban el miedo, el dolor y los recuerdos de millones, comprendió que el apocalipsis no llega de repente. Es una cadena que se extiende a través de generaciones, a través de la sangre y el tiempo. Las protobestias, despertadas a la vida, no eran simples portadoras de destrucción.
eran el reflejo de todos aquellos que intentaron gobernar el mundo, destruyéndolo desde dentro. La última batalla no fue simplemente un enfrentamiento, fue un juicio sobre toda la humanidad y el mundo de los hombres. Lobo. Lázaro y sus aliados restantes marcharon hacia el norte, hacia las extensiones heladas donde se ocultaban los últimos despertados. Cada paso les costaba sangre y dolor, pero a sus espaldas quedaban miles de enemigos caídos. Las batallas fueron feroces, las garras desgarraban la carne, los gritos de dolor resonaban en las paredes de hielo y la sangre se mezclaba con la nieve eterna. En el enfrentamiento final, cuando el frío sol del norte titiló en el horizonte, Lázaro se encontró cara a cara con aquel al que llamaban la sombra de la eternidad, la última protobestia, cuya mente estaba llena de olvido y terror. El combate duró horas, cada golpe acompañado de un rugido cuyo eco podría destruir montañas. Pero en el momento en que parecía que la esperanza se había perdido, Lázaro recordó las palabras de la mujer de blanco. «Tú eres juicio». Y entonces comprendió que la verdadera fuerza no reside en la destrucción, sino en la aceptación. Cesó la lucha, no por debilidad, sino por sabiduría. Perdonó a la sombra de la eternidad, aceptó su dolor y con ello rompió las cadenas de odio y miedo que ataban a las protobestias. La luz y la oscuridad finalmente encontraron el equilibrio. El mundo comenzó a recuperarse lentamente. Las heridas infligidas por la guerra y el miedo cicatrizaban, y los hombres lobo y los humanos empezaron a aprender a vivir juntos, comprendiendo que el horror y la fuerza son solo parte de la naturaleza, algo que no se puede negar, pero tampoco se debe temer. Lázaro se convirtió en leyenda, no solo una bestia, sino un puente entre dos mundos, un símbolo de un nuevo tiempo donde el miedo dejó de ser enemigo y se convirtió en un recordatorio de la fragilidad de la vida y el precio de la libertad. El mundo después de la batalla nunca volvió a ser el mismo. Donde antes reinaban el caos y la sangre, ahora brotaban los primeros gérmenes de un nuevo orden. Lázaro, recordado como el juez de las sombras, vagaba por la tierra, llevando consigo el peso de los recuerdos y la sabiduría que la guerra le había otorgado. Sus ojos, llenos a la vez de furia y compasión, veían cada herida, cada miedo que habitaba en los corazones de humanos y hombres lobo. Sabía que ninguno de ellos podía olvidar el pasado, pero ahora podían elegir un camino, el de la destrucción o el de la creación. Lenta, paso a paso, manadas, humanos y solitarios aprendieron a coexistir, dejando de ser enemigos para convertirse en guardianes del equilibrio. Las viejas leyendas y maldiciones comenzaron a transformarse en lecciones, y el miedo en comprensión. Lázaro asumió el papel de guardián, protegiendo la frontera entre los mundos para que la oscuridad no devorara la luz, y la luz no olvidara las sombras. Y mientras las estrellas sobre ellos brillaban con una luz fría, él sabía. La guerra había terminado, pero la historia aún continuaba, pues en el corazón de cada uno vive una bestia, y mientras viva la bestia, la vida está llena de desafíos, miedo y fuerza, y eso es precisamente lo que la hace real.